Cuando el Señor hace todo, ¿no? Hacia la tierra, hacia los cielos, hacia el hombre, hacia la mujer. En ese momento no había necesidad de salvación, porque no había pecado, no existía el pecado. ¿Por qué hay pecado? Por la desobediencia. No hablemos de la desobediencia de Eva, ¿no? La desobediencia del hombre, desobediencia de los dos, de ambos. Quiero leerles, digamos, la base de la predicación. Es Juan 10:10. Ya ustedes lo saben, el ladrón no vino a matar, robar vino a matar, robar y a destruir. Mas el Señor, nuestro Dios, ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Satanás tomó este momento, digamos, de Adán y Eva, llegó a matar, robar y a destruir, porque los hizo pecar, los hizo estar lejos del Señor. Hizo que hubiera una necesidad de salvación. Antes no había necesidad de salvación. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos del Señor. Después de esto, ¿qué pasa? Nosotros leemos la Biblia y después de esto el hombre empieza a tener trabajo para poder vivir. Empieza a haber dificultad, empieza a haber dolor para traer, digamos, las mujeres para traer los niños al mundo empiezan a sufrir. Porque el Señor dijo que iba a haber dolor, que la tierra se iba a volver árida, que no iban a poder hacer como antes, que digamos estos dos hombres, Adán y Eva, iban y tomaban el fruto del árbol que quisieran y lo tomaban para sí, o cuidaban sus animales, comían de los animales. Bueno, no lo sabemos, pero era más o menos así. Era una buena vida, era un paraíso. A causa del pecado empezó a haber sufrimiento, las cosas se destruían, se acababan. Como pareja tal vez ellos en un momento empezaron a discutir cosas de hombres, cosas que nosotros sabemos que son normales hoy en día. Tenemos este momento en que falla el hombre, es destituido, digamos, de la gloria de Dios a causa del pecado, y vemos el transcurso del tiempo, los años. El Señor trató de que el hombre se gobernara a sí mismo. Nos acordamos de las dispensaciones. Está el dominio del hombre, la ley. Bueno, el Señor da muchas oportunidades porque Él nos ama y Él quiere que estemos con Él quiere que seamos salvos. Pero nuestra desobediencia es lo que nos mantiene totalmente lejos del Señor. Digan, por ejemplo, a nosotros nos cuesta obedecer muchas veces. Cosas pequeñas nos dicen un consejo que para nosotros puede ser insignificante, algo pequeño de nuestras vidas, y nosotros decimos, no, eso no pasa nada, no hay problema, no va a pasar nada. Pero eso es desobediencia. Desobedecemos en cosas pequeñas, desobedecemos en cosas grandes. Quiero darles 3 ejemplos de qué es una persona obediente. Quiero leerles 1 Samuel, capítulo 3, del verso 2 al 11. Dice: y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel, escuchen esto, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él le respondió: heme aquí. Vamos a parar un momentico en el 4. Nosotros sabemos que leemos que Samuel era el hijo de Ana, ¿no? El clamado por Ana. Y quiero que entiendan una cosa, para ella era un sacrificio, era su hijo, ella amaba a su hijo, lo deseaba, era lo que más deseaba. Tanto así que cuando ella queda en embarazo, pues ella le pone Samuel, que es: el Señor me ha escuchado. Y ella lo promete a Dios entregarlo y cumple su promesa. Ella lo desteta a los 2 años y lo entrega al sacerdocio, pero lo leemos fácil, pero quiero que entendamos que para ella eso era un sacrificio, ¿cierto? Y para el niño que estaba con su mamá, que estaba con su papá, tal vez con sus primos, su familia, para Samuel también fue como algo que marcó su vida, porque dejó de estar con sus seres queridos, también fue una marca, también él tuvo que sacrificar tal vez su niñez por esto, pero Dios lo tomó como sacrificio para su obra, ¿no? Entendemos que fue para su obra, pero tal vez él cuando era un niño no lo entendía. Llegó a un lugar extraño, un Elí extraño o unos hijos extraños. Por el contexto que leemos la Biblia en Samuel, eran gente bien complicada, eran gente apóstata,
El niño tuvo que haber visto cosas atroces en esa casa, en ese templo, ver o entender o aprender de una cierta mala manera, el decir, así se sirve a Dios, así yo debo servir a Dios, cuando realmente no debe ser así. El sumo sacerdote era el hombre más limpio, el más pulcro, y sus sacerdotes también. Pero estos hombres tomaron el trabajo de sacerdotes y lo volvieron un trabajo totalmente pagano. En ese contexto creció Samuel. Quiero que entiendan una cosa. El niño que aprendió, él lo que veía, era malo. Él simplemente decidió como que buscar su lugar, guardar su corazón, siendo un niño. Primera Samuel 3, versículo 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Él estaba durmiendo en la presencia del Señor, estaba cerca del rey. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová. Entendamos que él era un niño muy pequeño, no sabía quién era el rey de Israel. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien oyere le retiñirán ambos oídos. Este era un muchacho obediente, un muchacho que decidió ser, más pequeño que Matías, ser un niño formado como un profeta, como un maestro, ¿cierto? Eso era Samuel, desde un niño muy pequeño. Debemos entender que él no estaba ahí como en un curso vacacional, él no estaba viviendo, el sueño de todo niño. Él estaba sirviéndole a Elí, a sus hijos. Era el que usaban para limpiar, el baño, para limpiar los desechos, para traer la comida. Era el niño que estaban usando como siervo, pero él estaba sirviendo como para Dios. Aún sin conocer a Dios, servía como para Dios. Vemos una cosa acá que a mí me llama mucho la atención. Ustedes saben que Samuel Dios me ha escuchado, pero también es el oído de Dios. Samuel es el niño prometido y entregado a Dios. El niño que creció escuchando a Dios, que creció viviendo en los aposentos de Dios, durmiendo frente al arca de Dios. Aquel que habitaba constantemente en Dios. ¿Qué era Elí? ¿Qué eran sus hijos? Nosotros leemos que estos llegaron a profanar el templo. Estos eran totalmente gente muy mala, muy rebelde, prostitución en el templo, se robaban los alimentos, se robaban lo que era la ofrenda para Dios. Era gente muy equivocada, era gente tal vez que estaba en este lugar, se creían mucho, por así decirlo. Y quiero dar un ejemplo, como hoy en día muchas iglesias pueden decir: la salvación no se pierde. Pero estos hombres tal vez pensaban así: no, somos los sacerdotes de Dios, no hay problema, no vamos a perder nuestro sacerdote. El Señor nos puso acá y nadie nos va a quitar. Así puede pensar uno, ¿verdad? Pero el Señor sí quita la salvación. Yo entendía que el Señor murió por todos nosotros y dio la salvación a todo aquel que la busque, a todo que quiera abrazarla. Yo no puedo ser salvo simplemente por llamarme cristiano. Yo no puedo ser salvo simplemente, por ejemplo, por dar una ofrenda o por cumplir los 10 mandamientos. Yo soy salvo por cumplir absolutamente toda la Biblia, ser como Jesús. No nos podemos guiar por las leyes de los hombres,
digamos, en la Torá, las leyes de los judíos, porque primero no vamos a ser capaces de cumplirlas, porque no somos perfectos como el Rey. Y segundo, decimos, estamos bajo la gracia, pero aún con Jesús, yo leo y se pone peor la cosa, porque el Señor dice, cuando está explicando sobre las leyes, un ejemplo dice, la ley dice, no vas a desear la mujer del prójimo, pero el Señor Jesús dice también, pero si aún así la miras con deseo, también estás pecando. O sea, es aún peor, digamos, vivir así con la gracia, porque tenemos que estar bien formados. Entonces, ¿qué pasa con la salvación? La salvación es una cuestión de obediencia. ¿Obediencia a quién? A Dios. Al único que debemos ser obedientes es al Rey de Reyes. ¿Podemos perder la salvación? Podemos perder la salvación. La salvación está para todos, pero si no vivimos conforme a su palabra, la vamos a perder como cualquier cosa. Debemos de verdad atesorarla. Hay una cosa importante en el griego, no me salga bien dicho, se dice akuo, A-K-O-U-O, significa oír. ¿Por qué es importante? Hay una diferencia. Nosotros en el español creemos que oír y escuchar es lo mismo. ¿Ustedes creen que para ser sacerdote se necesitaba simplemente tomar un cargo? No. Yo estoy seguro que él y sus hijos en algún momento oyeron la palabra de Dios, oyeron el mensaje de Dios. En un inicio, en este momento, ya cuando su corazón estaba totalmente perdido, ellos escuchaban a Dios. Porque Elí es una persona que tú escuchas y tiene sabiduría de decirle, contéstale que es Dios. No soy yo, es Dios, contéstale. Entonces él escuchaba a Dios. Pero cuando tú escuchas, por ejemplo, yo estoy hablando con Mati, él me está escuchando, me está poniendo atención, aparentemente, pero él de pronto se pone a hacer otras cosas y me deja hablando solo y no estaba oyendo lo que yo le estaba diciendo. Le puedo decir, Mati, ¿qué entendiste de lo que te dije? No sabe por qué le estaba escuchando, no me estaba poniendo atención. Cuando tú oyes, tú tomas lo que escuchaste, lo tomas para tu vida y lo pones en práctica. Por ejemplo, yo te mando a hacer algo a ti. Hay gente que tú le dices, ven, hazme un favor, haz tal cosa. No lo hacen. Cuando una persona oye, cuando una persona de verdad está pendiente, tú dices algo y de una vez lo hace. Sin decirte cómo, sin decirte por qué, sin decirte para qué. Lo hace. Eso es la diferencia entre escuchar y oír, es esa. ¿Nosotros qué somos? ¿Escuchas o somos oyentes? A veces somos escuchas. Muchas veces somos escuchas. Vemos a veces en la palabra la advertencia, en nuestra pastora la advertencia, en otras personas que no sean de iglesia, la advertencia sobre nuestras vidas. Nosotros decidimos seguir adelante, seguir caminando como si nadie nos hubiera dicho. El Señor muchas veces nos habla a través de ciertas cosas, pero nosotros debemos aprender a oír para hacer esas cosas, o oír para tomar, digamos, un lugar sobre la advertencia. No podemos ser como aquel que le decía al Señor, si de verdad eres tú, moja el hisopo y que todo esté seco. Y después de que Dios lo hizo, no, pues ahora que el hisopo esté seco y que todo alrededor esté mojado. ¿Por qué debemos ser así? O sea, digamos, la Biblia nos muestra estos, eran grandes hombres de Dios, ¿no? Pero son ejemplos para uno decir, yo debo confiar en Dios, debo escuchar su palabra, debo oírla, no escucharla. Muchachos, yo veo que iglesias hay en todo el mundo. Hay millones de iglesias con millones de personas. ¿Cuántos oyen a Dios? ¿Cuántos no son cristianos de papel? ¿Cuántos van, sí, por tradición, por familia, o van por recibir una palabra? Cuando tú vas a conocer a Dios o cuando tú estás delante de Dios, tú estás para alabarlo a Él. Tú no necesitas nada más que no sea eso. Debemos entender que debemos seguirlo a Él, lo demás vendrá por añadidura.
No debemos preocuparnos por las demás cosas o por el que dirán. Yo debo adorar a Dios, debo buscarlo a Él, debo oírlo a Él. Eso es un ejemplo grande para mí, o sea, yo creo que para todos nosotros. Samuel es un ejemplo muy grande. Desde pequeño vemos que era un hombre obediente a Dios, que oía a Dios. No era una persona desobediente, realmente lo que les dije al principio, él era un niño que tuvo que haber sido muy difícil despegarse de su mamá, de su familia, y llegar a un lugar extraño, pero lo hacía por obediencia a Dios. Obviamente le tuvieron que haber explicado, ¿no? Pero era por obediencia a Dios. Él era formándose para ser un profeta. ¿Y qué profeta? Samuel es, hombre, creo que el último juez y el de los más grandes, el que llevó a Israel a ser un lugar grandioso como lo fue, como lo tuvo David, porque Samuel fue el que empezó con esa semilla. Listo, llegamos al punto de Samuel, ¿verdad? Ese es el obediente. El desobediente, ¿quiénes son? Elí y sus hijos. 1 Samuel 3, 12, 14. Seguimos adelante. La palabra la profecía que le da Dios a Samuel es bien pesada para Elí. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Recordemos que la única cosa que el Señor no perdona es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y acá dice, ellos han blasfemado a Dios. Quiero que lo entiendan, porque es que sí podemos perder nuestra salvación. Él no los ha estorbado, o sea, Él no los corrigió nunca. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, no será perdonada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Esto es tenaz. No van a poder ser perdonados nunca más. Por mucho que hagan, se porten como los hombres más perfectos del mundo, jamás van a ser perdonados delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque blasfemaron al Espíritu Santo del Señor. O sea, imagínense ustedes vivir en la casa de Dios y hacer con eso lo que sea, con el altar, con el lugar santísimo, entrar gente indebida, hacer cosas indebidas. Eso es un ejemplo en nuestras vidas. ¿Dónde habita la presencia del Señor hoy en día? En nosotros. Somos el templo. Nosotros somos el templo. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Estamos haciendo conforme a la palabra? ¿Estamos tratando o viviendo conforme a como el Señor nos ha mandado? Por pequeñas cositas nosotros podemos caer en esta blasfemia. Qué terrible sería. O sea, como hombres somos imperfectos. No podremos ser santos, porque el único que es santo, santo, santo es el Señor. No podemos ser perfectos, porque el único hombre perfecto que pisó la tierra fue Cristo. Pero debemos procurar vivir como Él vivió. ¿Cuál es su manera de vivir? Es la Escritura. Este es el perfecto ejemplo de que uno muchas veces escucha, la salvación no la puedes perder. Sí, la puedes perder. La forma en que la pierdes es por tu desobediencia, por una tontería tan pequeña, por ejemplo, como decir, me voy a ir de fiesta. No conozco personalmente, pero vemos videos de pastores o gente de iglesia que dice, yo conozco a cristianos que van a discotecas. He visto videos. Y a mí me parece increíble decir un cristiano en una discoteca. O sea, una persona. Salimos, por ejemplo, ahorita son las 10 de la mañana, 10:30. Estamos acá en la iglesia, estamos recibiendo palabra. Es tan ridículo como decir, salimos de acá y vámonos a tomar, Johncito. Vamos a echar una cerveza. ¿Eso es un cristiano? No hay cristianos así. O sea, yo digo, ¿cómo puede haber ese cristianismo tan leve, tan suave, tan liviano? ¿Qué pasa eso en las iglesias? No podemos ser cristianos de papel. No podemos ser cristianos de redes sociales. No podemos ser los cristianos que montan su versículo en la Biblia con su cuadernito llorando, como nos ha dicho la pastora, la foto del cuadernito llorando, el cafecito al lado, y este es mi devocional, y siendo totalmente diferentes en nuestra vida personal. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve mostrarme yo como un sacerdote si mi casa yo no la tengo como debe ser, como la de un sacerdote? ¿De qué sirve? De absolutamente nada.
Debemos ser cristianos como Samuel. Él vio todo eso, ese niño vio todo eso, pero aún así él decidió vivir para Dios, porque la historia pudo haberse tornado diferente si él hubiera querido decir, no, pues ese es el ejemplo que ellos me están dando, yo debo ser como ellos, así está bien. Samuel se portó totalmente diferente, como un sacerdote desde un niño. Aquellos que deciden caminar con Dios deben saber que morirán al pecado del mundo y a todo lo que esto nos puede ofrecer. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos. O estamos con Dios o estamos con Satanás. No es de medias tintas. Acá no hay gris. Realmente en la antigüedad, unos 500 años atrás, podemos ver que los cristianos los asesinaban, los mataban por profesar su fe. Ahorita sí, matan mucha gente en Medio Oriente, donde el cristianismo está totalmente prohibido. Pero hoy en día, digamos aquí en Colombia, vemos mucha gente siendo cristiana compartiendo con otros que no son cristianos. Y eso no es válido, a menos de que tú estés trabajando por convertirlos a ellos, no es válido compartir con ellos. Dice la Biblia que aún con ellos ni comáis. No debemos compartir con personas que realmente no son de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque como hombres podemos tomar ese ejemplo y en vez de hacerlos nosotros como a ellos como nosotros, volvernos nosotros como ellos. Obviamente, digamos, hay personas que son totalmente difíciles de sacar, como un papá, como una mamá. No los podemos sacar de nuestras vidas, son nuestros padres o familiar, hermano, como sea. Son nuestras familias, debemos procurar convertirlos en caso de que no los amamos, pero tenemos un punto en donde llegamos. Hasta aquí llegamos contigo, no puedo ir más allá contigo. ¿Por qué? Porque el Señor no me lo permite, así de sencillo. Debemos tomar esa decisión, que es una decisión difícil, tal vez para algunos, pero es la decisión correcta. La decisión de Dios es esa. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, lo que le acaba de decir, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas no es el problema, porque no vamos a decir, no, es que debemos ser pobres. No es el problema, es ese. Debemos obviamente trabajar y anhelar tener algo mejor, poder conseguir, pero cuando amamos las riquezas empiezan a tomar el lugar de Dios. Un ejemplo pequeño, bueno, grandísimo. Miremos al rey Salomón. El rey Salomón fue el hombre, tal vez ha sido el hombre y el único más sabio que existió sobre la faz de la tierra, y estoy seguro que amaba al Señor, pero se llenó tanto de tantas cosas. Bueno, no mencionar las esposas porque estaba mal, tener 1000 mujeres. El Señor solo quiere que tengas una esposa, imagínese tener 1000 mujeres. A cada una le hizo su Dios, a cada una le puso su templo. Y era porque el hombre tenía mucho ya. No sabían qué más gastar, no sabían en qué más usar sus riquezas. Y él amaba ya tal vez era su posición, su riqueza, su lugar como rey. Y eso es un ejemplo grande para nuestras vidas. Porque podemos caer también en eso. Obviamente no somos reyes, pero podemos caer en creernos muy sabios, en creernos muy inteligentes y estar envanecidos totalmente por dentro. No debemos amar a otro que no sea Dios. Debemos solo amarlo a Él. Lo que les dije, no significa que no debamos querer tener riquezas. El Señor anhela que nosotros vivamos bien. Es una necesidad humana, que estemos bien económicamente, financieramente, socialmente, en pareja, que estemos bien. El Señor desea que estemos bien. Pero ninguna de estas cosas, doy ejemplos, un papá, un hijo, un trabajo, una casa, un carro, una profesión, un gusto, un hobby, ninguno de estos puede estar sobre nuestro rey. ¿A qué le estamos dando más tiempo? Aquí ninguno ya juega porque todos están viejos. Pero a un videojuego, por ejemplo, que uno cuando niño se la pasaba conectado a los videojuegos, o a Dios. ¿A qué le estoy dando tiempo? A mi devocional, a buscar la palabra de Dios
o a perder tiempo en redes sociales. Es una cosa que es bien impactante porque hoy en día el mundo está hecho para entretenernos, para hacernos perder sin nosotros saberlo. Tú te conectas a Instagram o cualquier red social y es increíble que pasan horas, pueden pasar horas. La cosa debe estar totalmente lejos de uno porque el teléfono te absorbe y te aleja de Dios. Porque tú puedes buscar cosas buenas, pero la maquinaria del mundo demanda a ti cosas que no son buenas. Porque es lo que vende, es lo que se ve, es lo que se paga. En cambio, la palabra del Señor debemos buscarla nosotros. Nadie la está mostrando, nadie la está publicitando, nadie dice que es chévere, no es famosa. La gente dice que eso es aburrido. Se han levantado pastores a decir que son biblioidólatras. O sea, que también está mal estudiar la palabra. No, es la única forma que tenemos de conocer a nuestro Rey. Debemos entender que nuestra estadía con Dios dependerá de si somos o no somos obedientes. Ese es otro punto. Dios no estará con quienes hacen las cosas a su manera. Leímos lo de Samuel. El Señor estuvo con Samuel. ¿Y a quién desechó? A Elí y a sus hijos. Los sacó totalmente. Voy a darles otro ejemplo. Está en Jeremías. Jeremías 42, 9 al 14. Y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Ellos estaban buscando al profeta para que le pidieran a Dios, para rogar por Dios, por la ayuda. Entiendan esto, estaban buscándolo, o sea, querían de verdad una respuesta. Ténganlo ahí en su cabeza. Si os quedareis quietos en esta tierra, eso es lo que dijo Jehová, si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. El Señor quería tener misericordia sobre el pueblo. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy, y estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, ni allá moriremos. Esto es la profecía del Señor, ¿no? Hacia el pueblo. ¿Qué les dice el rey? Quédense acá. Viene a Babilonia. Babilonia, háganse de cuenta que era uno de las ciudades o países más poderosos del mundo. Era un monstruo. Llegaba a invadir Israel, Judá. Llegaba a tomar todo. Él no venía aquí a pasar y cómo están. No, él venía a quitar absolutamente todo lo que tenías. El Señor les dijo: quédense acá y no les va a pasar nada. Voy a usar al rey de Babilonia para que los devuelva a su tierra. Esa es la palabra del Señor. ¿Qué hicieron ellos? Nos acordamos de la lectura. ¿Qué hicieron? Se fueron para Egipto. Por más que buscaron de Dios, dijeron: Señor, te rogamos que nos digas algo. El Señor les dijo: ¿y qué hicieron? ¿Escucharon? Escucharon. El profeta llevó la palabra, se las dio. ¿Qué hicieron ellos? Se enojaron. Se enojaron contra Jeremías, diciendo: eso no es de verdad, Dios no dijo eso, usted está mintiendo, los otros profetas dicen que nos va a ir bien en otro lado. Escucharon la profecía. ¿Cuántas veces escuchamos la profecía? Y no, yo no creo, ¿será que sí? Aun cuando el pueblo pidió la palabra de Dios, lo increíble es que ellos lo pidieron, la escucharon y no la obedecieron, no oyeron. Es increíble el final de ellos, porque voy a darles un dato histórico para que sepan que no es una fábula, no es una historia, es la verdad, es la realidad de la historia de la humanidad. Jeremías 42, 15, 17. Ahora por esto, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moraréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre vosotros. Esa era la profecía, así terminaba la profecía que habíamos leído antes. Pasan los años, o el tiempo que pasa, y el pueblo decide irse. Totalmente rebelde, el rey se va. Supuestamente se van para Egipto. Estudiando esto, yo miraba que Egipto era aún más grande que Babilonia, era más poderoso que Babilonia, y se hizo más poderoso porque hizo alianza con el reino de Asiria. Era una nación muy poderosa. Yo creo que los israelitas, los judíos decían: no, ya no nos va a pasar nada, ya no va a llegar ese hombre. Pero cuando el Señor habla, con uno solo puede destruir miles. Es la voz de Dios. Les dijo que la espada los iba a alcanzar. Y es diferente cuando es Dios el que dice eso. Acuérdense que David veía el mal venir sobre su vida, sobre su pueblo, sobre su reino, por haber hecho una cosa como tratar de censar. El Señor tuvo misericordia de David y del pueblo, porque finalmente él no hizo nada, porque David se humilló ante Dios. Prefirió que, obviamente, él dijo: yo prefiero que seas tú, Señor, el que me castiga y no el pueblo, porque el pueblo no va a tener misericordia. El Señor tuvo misericordia de David y del pueblo. Pero ver el mal del Señor de lejos, yo creo que debe ser aterrador. Ver un hombre cualquiera venir. Por ejemplo, en la noche puedes tener miedo de que te vayan a robar. Ver a alguien y decir: uy, no, se ve peligroso, yo me paso al otro lado. ¿Tú cómo te pasas del otro lado cuando viene el Señor? No puedes ignorarlo, no puedes huir. En el año 605 a.C., Nabucodonosor II, rey de Babilonia, atacó a Egipto. Aún Egipto, siendo grande y poderoso, haciendo alianza con Asiria, llegó Nabucodonosor y arrasó totalmente con Egipto. Toda la Biblia hemos leído que Egipto era un gran pueblo, un gran país. Eran los más grandes reyes, sí, los más grandes reyes venían de Egipto, eran egipcios. Y es increíble que acabaron con toda la influencia de Egipto hasta el día de hoy. Egipto no volvió a tener poder como tuvo en ese momento. Y por sí que vemos ahorita Egipto es un país casi que tercermundista, en guerra todo el tiempo, con una economía pésima, después de ser un reinado por miles y miles de años. Mire que desde Moisés, cuando Moisés estaba, Egipto ya era una potencia, no era un pequeño pueblo, era una potencia. Y el Señor arrancó con todo esto. ¿Qué pasó con los pobres judíos, los pobres israelitas que estaban allá? Fueron quitados, sufrieron hambre, fueron asesinados por no haber obedecido a la palabra del Señor. Escucharon, obedecieron, no oyeron. Una cosa muy diferente. Sí. ¿Qué vemos nosotros en estos dos personajes? ¿Qué vemos en Samuel? Una obediencia total al rey, una obediencia total a Dios. Servicio, un hombre que levantó escuela de profetas, que siempre quiso servirle al Señor, que escuchó. Me acuerdo mucho cuando él está buscando el reemplazo de Saúl, que llega donde están los hijos de Isaí. Pues él ve el mayor y dice: no, este hombre es grande, es fuerte. Pero el Señor le decía: no, Samuel, ese no es. Pasó por cada uno de ellos y el Señor le dijo: acá no está. Samuel preguntó: ¿falta alguno? ¿Hay otro hijo? Sí, David, está allá cuidando sus ovejitas, allá está en el campo.
Me imagino que ese muchacho sucio de estar trabajando, quemado del sol, tal vez hambriento, tal vez jugando con las ovejas, allá estaba el rey. ¿Qué pasó? Samuel escuchó, fue y buscó a David. Y para nosotros no somos judíos, no somos israelitas, pero de David viene nuestro Señor Jesucristo. Para el pueblo de Israel, David fue el mejor rey que ha tenido Israel. ¿Todo esto por qué? ¿Por escuchar? No, por oír y obedecer. Debemos entender que escuchamos sí, pero debemos hacer caso, de verdad. No hagamos más como hemos hecho siempre. Es que somos tercos, como hombres somos tercos. Somos necios, de verdad. Nos han dicho de mil maneras. Y nosotros hacemos totalmente lo contrario, porque no nos parece. Nosotros, hay una cosa que me parece a veces hasta absurda, decir, ay no, si es de Dios, todo lo que sea bueno es de Dios, y lo que es de Dios está en la Biblia. Las cosas de Dios se trabajan, se consiguen, conforme lo dice la Escritura. Dios no va a obrar mágicamente en nuestras vidas sin que nosotros demos un paso. Queremos hacer algo, queremos que nos vaya bien. Si es favor de Dios que lo hagamos, si es conforme a las Escrituras, lo vamos a hacer y va a salir bien. Si no, créanme que cualquier cosa que emprendamos, así tengamos todo, digamos, el poder económico para levantar un edificio, se nos va a caer si el Señor no está en medio de ese edificio, si Él no es el cimiento, si Él no es la roca, cualquier cosa se nos va a destruir. Otro ejemplo, ¿qué pasa si tenemos dinero? Somos gente adinerada y decimos, no, el Señor me ha bendecido, yo tengo, pero yo no necesito congregarme, yo puedo hacerlo en la casa. ¿Para qué leo la Biblia? Yo hago mi devocional, veo la prédica de tal pastor y ya. Eso es un cristiano mediocre, teniendo. Se puede morir con todo lo que tiene e irse para el infierno porque no conoció nunca a Dios. Escuchó del Dios de Israel, escuchó de aquel que murió en la cruz, pero no le creyó. Dice la Escritura en primera de Juan 1:12. A todos los que creen y me reciben, les dio potestad. Se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Debemos creer de verdad en lo que Él nos ha mandado, recibirlo en nuestro corazón. Recibirlo es obedecerlo. Porque tristemente de Dios puede hablar cualquiera. Yo estoy acá predicándoles a ustedes por pura misericordia. El Señor ha tenido gracia sobre mi vida y estoy acá y sé que la palabra que el Señor ha puesto en mí, el mensaje, se va a escuchar. Y el mensaje que quiero que ustedes entiendan es, debo ser obediente al Señor. Debo ser obediente al Señor, no hay más. No quiero ser un cristiano de mentiritas, no quiero ser un cristiano de papel. No quiero ser el cristiano que dice, que habla, que no dice ni una sola grosería, pero que no cree en Dios. Hemos visto grandes hombres levantarse de años, músicos, que canciones hermosas, canciones que ministran, y hoy en día decir, no, Dios nos olvidó, Dios no existe, Dios no está. O sea, no es así. ¿Cómo obedecemos a Dios? Leyendo esta palabra, no dejándonos ver los ojos, ver los dientes, como dicen. No se puede. Debemos de buscarlo a Él. Debemos vivir conforme a su palabra. Esa es la única manera que nosotros debemos ser obedientes en todo lo que Él nos mande a hacer. La desobediencia nos lleva a blasfemar. ¿Y qué pasa con el que blasfema? No tiene perdón, no hay salvación. El Señor salvó a todos, Él puso su salvación para todos. Hágase de cuenta que esa puerta es la salvación. Usted decide si pasa y sigue derecho, y usted puede pasar y devolverse. Puede ser. Usted puede escuchar, puede ser el más ungido, y en algún momento usted tuvo debilidad, pensó diferente, dejó que su cabeza o su corazón dijera, no, esto no es así, y se devolvió por la misma puerta de la salvación, y ya no es salvo. Sencillo.
¿Podemos perder nuestra salvación? Sí. Voy a hablarles una parábola para entender ya qué es esto de ser obedientes. Bueno, antes de eso voy a decirles Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lo único que debemos escuchar, es la palabra de Dios. Y no solo escucharla, porque digamos podemos leer la Biblia como un libro de historia más, pero no es creerla, es saber que eso ocurrió, saber que el Señor todo lo que puso acá lo puso para nosotros, es verdad, no es un cuento. Miren, les di un dato histórico de lo que pasó con Egipto y eso era profecía del Señor y pasó, y Egipto hasta el día de hoy no se ha podido levantar y no se va a levantar. Dice Mateo 13:3-9: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vemos que la última semilla fue sembrada en el lugar correcto y dio fruto. Me parece gracioso porque yo veo acá a los discípulos diciendo: venga, pero ¿por qué esas parábolas, Jesús? ¿Por qué nos hablas así? O sea, ¿por qué utilizas estas parábolas? ¿Cuál es el sentido? El Señor les dice: bueno, ustedes tal vez entienden un poquito más, pero los que están allá afuera tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, no entienden. Entonces estas cosas es para enseñar de una forma muy fácil. Quiero que vean la explicación. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Recordemos que se cayó la semilla en la tierra, pero vinieron las aves y se la llevaron. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y no se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Qué ven ustedes acá de similar? La palabra llegó a todos, la semilla llegó en todo lado. Vemos en dos ejemplos que la escucharon y se pusieron gozosos. Se llenaron de la palabra, pero no tuvieron fruto. Ellos escucharon la palabra, no tuvieron fruto, porque no hubo raíz. La raíz que la da, el hacer mía esa palabra. ¿Qué le hizo a Samuel tener tanto amor por ser profeta, por ser sacerdote? Él tomó ese lugar como suyo. El lugar del Señor lo hizo suyo, para sí. Recordemos que era la gloria del Señor y después el resto de ustedes. Así era. Primero está el Señor, debo tomarlo para mí. El Señor es mío. No quiero entrar en hablar más ni en blasfemar. El Señor es mío, es mi Señor, es mi Rey, es mi Dios. No es mi Dios a mi forma y semejanza. Esa es la forma del Señor, a su imagen y semejanza. Pero Él habita en mí. Él habita en mí si este templo está adecuado para que Él habite. Debemos tomar al Señor y hacerlo nuestro de verdad. No podemos ya vivir más así con el Señor de Israel. No es mi Señor, es mi Rey. La semilla fue sembrada, o sea, la semilla iba a dar fruto, dieron raíz, pero como no estaba adentro,
no estaba dentro de la buena tierra, porque cayó, listo. La lluvia la regaba, el sol le daba energía, el abono de la tierra también les llegaba a ellas, pero no la tuvieron para sí, no fue su raíz. Nosotros debemos ser ¿qué tierra? La última tierra es la que debemos ser nosotros. La palabra debemos tomarla y hacerla nuestra. Hacer todo lo que el Señor hizo en este libro, en esta Biblia, y hacerlo parte de nosotros. Es que no somos israelitas, pero somos un tallo que fue injertado en el árbol original. Somos parte de Dios. ¿Por qué somos salvos? Porque el Señor nos hizo salvos. Y no es por obras, es por gracia. Pero la fe tiene que tener obras. La fe sin obras es muerta, ¿verdad? ¿Y cómo es la obra? La obediencia. Yo debo obedecerle al Señor a todo lo que Él me diga. Debemos aprender a levantar nuestros oídos y oírlo a Él. No escuchar al mundo, no escuchar al que dice tal o X cosa, oír al Señor. Nuestra pastora nos ha enseñado, tomen lo bueno, desechen lo malo. Bueno, lo enseñó Jesús, pero ya nos lo dice muchas veces. Tomen lo bueno, desechen lo malo. Debemos oír lo bueno no más. Aún las conversaciones que no son dignas nos pueden dañar a nosotros, nos pueden perjudicar. Quiero terminar con esto. ¿Qué clase de tierra somos? Debemos examinarnos en verdad en esto, porque escuchar lo hace cualquiera. ¿Cuántos cristianos modernos conocemos? Ya el decir cristiano hoy en día no significa nada. Hay cristianos que viven conforme al mundo. El ser cristianos es vivir y morir para Cristo. Nada más. No es un título. Ahorita acá le llamamos en Colombia y digamos en Estados Unidos es cristianos. ¿Cómo le llaman en otro mundo? En otro país. En otro país, en otro idioma que sea totalmente diferente al anglosajón o al latín. Tiene otro nombre. No es la palabra cristianos. No es la palabra somos cristianos. No, somos hijos de Dios. Si somos cristianos, ¿por qué es? Porque somos como Cristos pequeños. Somos semejantes a Él. Pero la forma es vivir conforme a Él, vivir y morir para Él. La semilla llegó finalmente a todos los lugares, pero solo sirvió en uno de ellos. ¿Por qué? Porque la tomaron, porque se alimentaron de Él. Recordemos la profecía del profeta o la visión que él tenía de estar comiendo las hojas, los papiros. Era llenarse de la palabra del Señor. Debemos atesorar la palabra del Rey de Reyes. Debemos ser más como Samuel, más como un David, sin importar, no miremos las cosas malas en las cosas que ellos fallaron. Finalmente eran hombres. El único perfecto era Jesús. El único hombre perfecto fue Jesús. Pero ellos eran hombres. Pero ¿cuál era la cualidad que ellos tenían? Amaban a Dios sobre todas las cosas. Sentían temor de que la presencia del Señor no estuviera con ellos. Uno escucha a David diciendo, cuando pasa esto, Señor, por favor, no quites tu presencia de mí. Y es fácil leerlo, pero yo creo que ese hombre sentía morirse, saber que le había fallado a Dios. ¿Debemos escuchar? No. Debemos oír. Oír es muy diferente. Y de verdad es una palabra diferente. Acá la palabra akobo, que les di en griego, es oír y hacer. Es ponerla en práctica. Escuchar es cuando tú escuchas acá el ruido de la calle, podemos escuchar la música del carro que pasó, eso se escucha. Pero para oír, debemos poner en práctica las cosas que oímos y son buenas para nuestras vidas, ¿no? Que debemos oír la palabra del Señor, no más, no hay nada más que oír. Si alguno hablare palabra que no está escrita, no es de Dios, ¿verdad? La única cosa que debemos poner la atención es en esto. Aún así los predicadores que hemos escuchado que nos pueden gustar, si vemos que algo no está en la palabra que ellos digan, no es de Dios. Puede ser error de él. Se pudo haber equivocado, pudo haber metido su corazón y haber escrito un poco de mal. No significa que sea un mal pastor, un mal profeta, pero no es de Dios.
El Señor ha llamado atención a todos sus profetas, a todos sus hombres. Y Él dice, escúcheme a mí, haz lo que yo te digo, te mando a decir esto. Y esa es la profecía, esa es la palabra de Él. Dice en el mismo libro de los profetas, Jeremías, ellos hablan cualquier cosa por mantener al pueblo bien. Entonces se imaginan ustedes ver a ese país que viene, ese gran país de frente, que te digan no va a pasar nada, pues tú prefieres escuchar la tranquilidad de que no te va a pasar nada. Pues, es el rey el que lo dice, son los profetas del rey, sí, no me va a pasar nada, pero que te venga un profeta que nadie quiere, que todos detestan porque habla lo que es, y decir, quédense acá, porque si se van a ir, van a ser destruidos, van a ser erradicados, van a sufrir lo que ustedes tanto temen. ¿Qué escuchamos o qué oímos? Como hombres, preferimos escuchar lo que nos va a ir bien, porque queremos eso, queremos que nos vaya bien, queremos nuestra casa, nuestra economía, nuestro carro, nuestra esposa, todo. Pero el Señor, ¿qué dice? El Señor, si te dice quieto, debes estar quieto. Si te deja los 300, ve solo con estos 100 que están acá. Pero Señor, nos van a acabar, son muchos. Vayan ustedes solos, no lleven armas. Es increíble eso de Gedeón, no lleven nada. ¿Qué llevamos? ¿No? Unas vasijas y unas antorchas. ¿Con qué vamos a pelear contra los que tienen espadas, los gigantes, los que saben pelear? Somos poquitos, no tenemos armas. El Señor se encargó. El Señor hizo todo lo que ellos pensaban que tenían que hacer. El Señor se encargó. Se acabaron entre ellos. No tuvieron que hacer nada, pero fueron obedientes. Debemos ser obedientes al Rey. Debemos ser obedientes a la palabra del Señor. No seamos más necios. No seamos como niños necios. Porque lo único que vamos a buscar es entristecer a nuestro Señor y alejarnos más de Él. Nosotros todos hemos nacido pecadores, sin salvación. El Señor nos hace salvos por su gracia, pero nosotros debemos trabajar por eso. Si no, cualquiera sería salvo. Entonces imagina si solo fuera, ¿sabes qué? Leemos es por gracia, sí, quiero que entiendan esto, no me malentiendan. Es por gracia, sí, es por fe, pero entonces el Señor murió por todos. Entonces todos somos salvos, el más malo hasta el más bueno. No, la forma de mantener la salvación con nosotros es siendo obediente a Él, obedeciéndolo. La desobediencia nos va a llevar al infierno, nada más. Sí se pierde la salvación. Parece importante decirlo porque yo escucho mucho, y ustedes saben que a mí me gusta escuchar prédicas y estudios, y escucho mucho decir la salvación no se pierde, la salvación no se pierde. Sí la podemos perder y es preocupante. Debemos examinarnos cómo estamos caminando con Dios, porque por una cosa muy pequeñita podemos perder la eternidad. Nosotros estamos buscando el reino, la salvación la tenemos y buscamos el reino. ¿El reino cuál es? La eternidad. El reino, el Señor lo trajo, ha traído las pruebas, pero nosotros estamos caminando entre las pruebas para llegar al reino. Debemos llegar al reino. Es nuestra meta, es nuestro final. No lo hacemos es que yo quiero estar en el reino de Dios. No, yo quiero estar con Dios, quiero estar en su gracia, en su amor, quiero ser obedientes a Él. Quiero que mi vida sea para Él, quiero servirle a Él, sea corta, sea larga, quiero vivir para el Señor. Ese va a ser nuestro propósito. Debemos ser como Samuel. Elí era un sumo sacerdote, es increíble. Nosotros hemos leído acá lo del vestido del sacerdote, el efod, todo. Él era un sumo sacerdote. Tal vez había ganado el lugar como sumo sacerdote. Tal vez fue un hombre bueno en algún momento. Pero leemos que se perdió totalmente. Y sus hijos se perdieron. Creo que la falla más grande de Elí fue no haber corregido a sus hijos. Ese era su ídolo. El amor al dinero es un ídolo. El amor a los hijos más que a Dios es otro ídolo. Y este hombre perdió toda su vida. Blasfemó en contra del Señor. Nunca más pudo tener perdón. Eso no lo creemos nosotros. Amén.